Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy me da doble gusto porque vamos a tener un reporte de expedición recién fresquecito desembarcado a un viaje a las islas de Baja California o algunas de las islas de Baja California, que como sabrán son entornos naturales pues privilegiados, donde me vean criaturas singulares, ¿no? Algunas de ellas poco conocidas. Y bueno, no es fácil ir a las islas. Si bien no están necesariamente cerradas a los visitantes, no es sencillo llegar hasta ellas. Son ciertamente inaccesibles. Y precisamente de estas islas es que viene regresando René Villanueva Maldonado, a quien me da mucho gusto tener hoy aquí en el programa. Y les cuento que René pues, es naturalista, es ilustrador, se dedica mucho a la historia natural de los organismos y también hace documentales de manera independiente, con una, pues, digamos, plataforma multimodal que la ha desarrollado, que se llama Historia Naturae. Y además también se dedican a la cultura científica y dan diplomados y crean cantera de ilustradores y muchas actividades. Entonces, René, pues, qué Andrés, qué gustazo aquí. Una vez más, ¿no? Sí. Una vez más, para hablar de una expedición más, porque con esta envidia que tú sí vas a cada rato al campo, o sea, habemos quienes tenemos que, así, a cuentagotas. Ojalá fuera más, pero sí. Sí, tuve ahorita la fortuna de pasar un buen tiempo en campo y bueno, siempre es increíble. La fortuna y también el cansancio, ¿no? ¿Qué tal estuvo esta demanda? Fíjate que estuvo intensa, fue de las más intensas que he tenido, pero curiosamente es de las que menos cansado he regresado, no sé por qué. Ah. Oye, y vienen regresando prácticamente, ¿no? ¿Hace unas semanas? Una semana prácticamente. Una semana, sí. Fíjate. Y bueno, vamos a ponerle un poco a dónde iban, desde dónde llegaron y qué querían ver un poco. Bueno, la expedición de hecho comenzó en Veracruz el primer mes, ¿no? Y luego fuimos a Colima y terminamos en Baja California, ¿no? En el Mar de Cortés. Ok, o sea, cruzaron el país así. Sí, totalmente. Ajá. Sí, y bueno, fue una búsqueda pues a tratar de encontrar algunas especies raras, algunas especies enigmáticas en Veracruz, una salamandra, en Colima una serpiente de cascabel y en las islas, pues bueno, en el Mar de Cortés, pues todo lo que haya, que es endémico, que es único en general, pero principalmente las serpientes. Ajá. Que son de islas, o sea, insulares, que son endémicas de ahí. Sí, es muy interesante, como, bueno, México tiene una diversidad muy alta de serpientes de cascabel, prácticamente el centro de diversidad de serpientes está aquí. Ajá. Pero todas estas especies tienen una historia muy particular porque la península de Baja California estaba adjunta al continente y mediante la intrusión de una placa tectónica que entró y después se hizo para atrás, se desprendió la península de Baja California, se formó este rift oceánico marino y muchas de estas especies quedaron atrapadas en algunos fragmentos de islas y otras, debido a la actividad volcánica, fueron llegando a través de huracanes, balsas de vegetación y así. A las islas. Y ya una vez ahí, pues se da su especiación. ¿Cuántas? A ver, nada más para que la gente que está en casa, es importante recordar que digo, México es el país con más diversidad de serpientes del mundo, en general. En general, y luego ya en el grupo vipéridos, pues cascabeles sin duda alguna, ¿no? También en vipéridos, es el También en número vipéridos. uno. Sí, sí. ¿Y más o menos cuántos cascabeles tenemos? En México, a nivel nacional. Solamente entre 45 y 48, depende también los autores, ¿no? Pero claro. Sí. Ok, y estas específicas de las islas, entiendo, tienen ciertas peculiaridades que las distinguen del grupo, ¿no? Que algunas no tienen cascabel, por ejemplo. Sí, bueno, ese es el caso particular de la serpiente que se encuentra en la isla Catalana o isla Santa Catalina. Es una serpiente que ha perdido su cascabel de una manera muy curiosa. No se sabe aún bien por qué. Se piensa que es debido a la falta de la presión que pueden ejercer los depredadores. Bueno, se pierde, digamos, el estímulo. Pero la realidad es que la manera en la que se enganchan los segmentos del cascabel o en que se encadenan se debe a unos ganchitos que se encuentran en la punta de cada segmento. En el caso de esta serpiente se ven completamente limados. Entonces, sí produce un segmento de cascabel que se tendría que acumular con cada muda
pero en lugar de que se acumule en esta, se desprende con todo y el resto de la muda. Ya. Ujú. Y lo interesante es que parece ser que es una presión que se encuentra en otras poblaciones de las mismas islas. Por ejemplo, la isla San Esteban o la isla San Lorenzo son serpientes que también están perdiendo, una parte de la población está perdiendo el cascabel. Ah, ok. O sea, si puedes hacer un forward y visitar de nuevo en 2 millones de años, a lo mejor ya no tendré cascabel. A lo mejor sí, exactamente. Oye, ¿y hay, digamos, especie por isla prácticamente o no tan...? Bueno, en donde hay especies de cascabeles endémicas, normalmente sí suele haber una especie por isla, pero también no todas las islas tienen cascabeles endémicas. Hay algunas islas, por ejemplo, la isla Tiburón tiene varias especies de cascabel y no tiene especies endémicas. Sí, pero es muy grande Tiburón. Es muy grande, ajá. Otras islas como la isla El Danzante, o sea, prácticamente casi todas las islas del Mar de Cortés tienen alguna especie de cascabel, pero en algunas ha ocurrido el proceso de especiación de manera más marcada que en otras. Aún así, cada población de cascabel que se encuentra en la isla llevan un aislamiento considerable y pues son únicas, aunque no sean reconocidas como especie, ¿no? Oye, ¿y cómo, o sea, vamos a pintar una de estas islas, digamos, de manera genérica? Porque son entornos complicados, ¿no? O sea, son entornos realmente, para los mamíferos grandes, hostiles. Son realmente hostiles. Es como... Es increíble porque yo me quedé completamente maravillado con una isla que visitamos en esta ocasión, que es la isla El Piojo, en donde tú llegas y no hay absolutamente nada, son puras rocas. Para empezar, es una isla minúscula, es chiquita. Yo creo que debe ser como el complejo de TV UNAM. Ahí vive una especie única que solo se encuentra ahí en todo el planeta. Qué locura. Y lo único que hay son nidos de aves marinas, de pelícanos principalmente, y son rocas y todas las rocas están blancas de tanta excremento de los pelícanos. Sí. Y no hay vegetación prácticamente, o sea, es pura piedra. Todas las piedras se ven así como salpicadas de oro, muy interesantes, así como brillantes. Y ahí habita una cascabel que es pequeñita, que ha llevado un proceso que se le llama enanismo insular, que es una reducción de tamaño en comparación del continente, presumiblemente debido a, pues, a la escasez de alimento y de todo. Pero es muy interesante que realmente no te imaginas que un animal puede sobrevivir en esas condiciones de hostil. Además, no hay una sombra en nada, ¿no? Simplemente es el sol a todo lo que da. ¿Y hay agua dulce o puro...? No, nada. No hay nada de agua dulce. Toda el agua que consumen viene de las presas. Tampoco se trata de... O sea, no es que tú llegues a las islas y sobre todo a estas pequeñitas y que digas, ahí vas a encontrar la serpiente porque son muy comunes. No son comunes. No. Seguramente los números de la población son muy bajos. Y sí, es realmente fascinante que sean animales que hayan enfrentado estas condiciones y que además hasta 2018 se describieron oficialmente estas especies. O sea, es reciente. Es muy reciente. Sí. Oye, ¿y qué come? ¿Pajaritos, crías de pelícano? No. Como es pequeñita, no puede comer presas tan grandes, ¿no? Se alimentan de geckos. Ahí básicamente sobreviven algunas lagartijas, algunos geckos y las serpientes, ¿no? Básicamente como herpetofauna. O sea, pero los geckos, o sea, sí hay algo de insectos, entonces... Sí, poquitas cosas, ¿no? Todos los animales ahí han tenido que adaptarse a sobrevivir en condiciones... muy arduas. Sí, absolutamente. O sea, estaba pensando estos programas de Survivor, ¿no? Que te sueltan en un lugar, ahí no duras ni 3 días. Si no yo creo que no duras ni un día en esa isla. Órale, qué curioso, ¿no? Que a pesar de todo perseveren ahí las cascabeles. Bueno, y cuéntanos un poco así de qué islas visitaron en esta... Bueno, visitamos varias, entre las cuales estaban esta isla El Piojo y la isla Cabeza de Caballo, que eran estas de las 2 especies recientemente descritas. Y una isla que es el opuesto, que es la isla Ángel de la Guarda, que es muy grande, que en el caso de esta isla lo interesante es que pasa lo contrario. Ahí lo que tienes es gigantismo insular. La especie que se encuentra ahí es gigante, ¿no? Entonces tienes 2 rutas así diferentes. El Mar de Cortés
O sea, la evolución que existe en las islas del Mar de Cortés es perfectamente comparable a lo que pasa en Galápagos, a lo que pasa en Indonesia, ¿no? Porque realmente son fenómenos únicos de cada lugar, ¿no? No se repiten ni se parecen, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, el gigantismo insular de la isla Ángel de la Guarda, que es otras de estas cosas, ¿no? Uno llega a las islas y no sabes qué esperar, ¿no? Pero bueno, la isla Ángel de la Guarda es de montañas rojas, todo se ve como rojo increíble. Es una isla muy grande, esta sí que es grande. Y lo mismo, ¿no? Cuesta trabajo. De hecho, en esta ocasión no pudimos encontrar a la serpiente porque realmente no es que sean comunes ni que sean fáciles ni nada. O sea, hay islas como la isla Santa Catalina que sí pueden ser un poco más abundantes las serpientes, o la isla Tortuga. Pero en este caso, la cascabel de Ángel de la Guarda no es fácil, ¿no? ¿Y ustedes llegan o sea, iban en un barco viviendo a bordo, o cómo funciona su expedición? Pues mira, realmente fue muy intensivo porque realmente no es que hayamos ni dormido, ¿no? O sea, realmente era... Como la expedición es en busca de estas especies, pues prácticamente no se para hasta que se encuentra. Y si no se encuentra, pues... es porque ya te amaneció y no la encontraste, ¿no? Ya, o sea, van de noche, llegan a... Sí, como son animales nocturnos, sí, hay que ir de noche. Entonces, de hecho, nos estábamos moviendo de una isla a otra en la noche, en el caso del Piojo y Cabeza de Caballo. Y en el caso de la isla Ángel de la Guarda, pues es estarse moviendo. Si no la encontraste acá, pues te tienes que mover a otro punto y ir probando diferentes lugares. O sea, a ver. entonces, o sea, cuando uno firma para participar es dispuesto a toda la noche buscando el bicho. Ah, sí, es sin parar. Y al día siguiente se amanece y ¿qué hacen? ¿Se regresan? ¿Cómo funciona eso? Pues sí, te vas, no, pues ya amanece y tienes que escapar del sol porque sí son unas condiciones brutales realmente, ¿no? Son hostiles lo que le sigue a las islas. Órale. Entonces, ¿y acampar ahí? O sea, no tiene sentido. No, sí se puede, pero también depende mucho pues depende mucho de cada quien, pero realmente en este tipo de búsquedas normalmente es a veces sin parar. Por ejemplo, en el caso de la isla El Piojo, la cascabel apareció hasta las 4 de la mañana. O sea, hasta las 4 de la mañana tuvimos que lidiar con la frustración y la desesperanza de que no íbamos a ver nada y de repente sale. Y así es esto, ¿no? Para buscar este tipo de especies tienes que insistir mucho. Perseverar. Y a veces fallas, ¿no? Buscar serpientes es un poco así, ¿no? Sí. ¿Y hace frío en la noche? En esta época no. Está expuesto a todo, ¿no? Sí, sí tienen una estacionalidad marcada. En invierno sí llegan a bajar bastante las temperaturas, pero en esta época no. En esta época tienes condiciones tipo desierto sonorense en esta parte de las islas, sobre todo de las de Baja Norte. Entonces, es muy caluroso, la verdad. Bueno, pues ya se nos fue el primer bloque. Quédense con esa imagen de este lugar así como, pues con tanto desafío, vaya, vamos a decirlo, para el humano al menos. Y ahora que regresemos vamos a hablar de otro hallazgo extraordinario que tuvieron en su expedición René y quienes iban con él. No le cambien. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de sintonizar, pues estamos hablando con René Villanueva. Nos está contando de su más reciente expedición, que literalmente vienen llegando hace una semana, de varias islas cerca de California, en el Mar de Cortés, ¿no? En el Golfo de California. Y nos habíamos metido con las cascabeles, y ya nada más para terminar con las cascabeles, ir a otro hallazgo extraordinario. René me estaba contando un poco fuera de aire, algo que creo que vale la pena aquí retomar, porque son dos especies pues recién nombradas, bueno, entre otras, y una de ellas pues, tiene una historia rara, ¿no? Peculiar. Sí, la cascabel que vive en la isla Cabeza de Caballo, Crotalus polisi se llama la especie, en honor a un aracnólogo muy importante que se llamaba Gary Alan Polis. Era un aracnólogo que en una expedición a esa isla precisamente tuvieron una complicación y naufragaron
Él, varios alumnos y otros investigadores. Los investigadores prácticamente fallecieron todos. Fue una expedición bastante desastrosa, ¿no? Y eso es parte de los retos de llegar a estas islas, porque de hecho tú llegas y no hay ni siquiera playa, no hay donde, o sea, Claro, llegas y son acantilados y hay que subir los acantilados, ¿no? Tú saltas y agárrate. Sí, te bajas ahí, ahí donde está la rompiente de las olas y a subir acantilados, ¿no? Madre mía. Y luego para regresar, o sea... Lo mismo. O sea, tienes que confiar mucho en quien esté piloteando la lancha, ¿no? Sí, y depende mucho de las condiciones, por ejemplo, del viento. Si te tienen que dejar, si hay mucho viento, te dejan del otro lado y tú te tienes que bajar en el acantilado e irte dando la vuelta por la pared del acantilado hasta que puedas encontrar dónde subir. Suena, sí, suena poco invitador. Oye, y bueno, ahora platicamos un poco porque yo de eso vi algo de imagen y francamente espectacular de pues este hallazgo que tuvieron tan especial que encontraron ahí. Bueno, sí, en una isla tuvimos la fortuna y fortuito, además, sí, claro, de encontrar un par de animales que yo jamás en mi vida habría pensado ver, porque son muy raros, son muy difíciles, son míticos como el calamar gigante, ¿no? Sí, claro. Que fueron los peces remos, los regalecus. Ahí ando discutiendo si son Russelli o Glessner, puede ser que sean Russelli. Pero fue algo muy interesante porque para empezar eran dos, ¿no? Cabe mencionar que Baja California es uno de los puntos fuertes de las poblaciones a nivel mundial ¿sí? de pez remo. De hecho, los hallazgos, y además de animales muy grandes, pues son relativamente seguidos de estos animales. Lo que era muy interesante es que, bueno, uno de ellos venía como atacado por algún otro animal. Yo supuse que era un tiburón, pero no lo sé realmente. Y bueno, pues digamos que podía ser la causa de por qué viniera, pues, muriéndose. El otro no. El otro simplemente venía siguiéndolo, venían siguiéndose uno al otro, dando vueltas erráticamente como en pánico, hasta que ya de repente se fueron a la orilla y pues ya, los vimos ahí morir. También algo interesante, medían 4 metros 10 y 3,70, eran más o menos del mismo tamaño, pero es que estos peces tienen autotomía, como las lagartijas, se pueden partir en varias partes. ¿Ah, sí? Sí, se pueden partir, si los ataca un depredador, pueden partir parte de la cola, o también si de repente hay falta de recursos o... ¿Se pueden autocomer? Pues eso es lo que se dice, ¿no? En un documental muy bueno que saquearon en Francia sobre el pez remo, que es prácticamente el único que existe, dicen eso, ¿no? Es algo rarísimo, pero son animales de los que no se sabe nada. Normalmente cuando la gente los encuentra ya están pues muertos en la playa y lucen unos colores así como muy apagados, como plateado, con unas aletas rojas. Es lo que he visto, sí, sí. Pero en este caso nosotros los vimos completamente con una coloración que jamás yo había ni siquiera imaginado. Eran morados, azulados, iridiscentes, con puntos azul claro muy brillantes. Wow. Y las aletas encendidas rojas, pero encendido, ¿no? Yo creo que hasta eran como medio bioluminiscentes porque realmente brillaban muchísimo, ¿no? Era lo que te iba a preguntar, que probablemente son bioluminiscentes, ¿no? Viven a profundidades grandes, ¿no? Sí, bueno, a 1000 metros. ¿A cuántos 1000 metros, sí? Digo, 1000 metros, pero también sí son animales que se mueven, cambian, ¿no? Ahora sí que en la columna de agua se pueden llegar a ver hasta cerca de la superficie. Normalmente cuando se han visto cerca de la superficie traen colores muy apagados, o sea, en vida se ven así como muy plateados, quizás un poco como para reflejar la misma luz o el agua y pues como camuflaje. Pero estos en este caso eran un espectáculo viviente. Wow. Y afortunadamente pues traíamos cámara en mano y todo y pues lo súper documentamos, ¿no? Claro. Oye, o sea, 4 metros, ¿cuánto miden los peces remos? ¿Es un tamaño normal o hay más grandes? Mira, yo de hecho los vi, o sea, por la proporción de tamaño que yo creo que les faltaba por venir como amputados, yo creo que medirían en realidad, si hubieran estado completos, como unos 9 metros cada uno. Órale. Sí. Dicen que alcanzan 11 metros y hay anecdóticamente o quizás no tan fiable los registros que supuestamente hasta 17 metros.
Órale, ¿no? Son masivos. Oye, y estos además están muy enervados como con la mitología, ¿no? Pues son como las serpientes marinas, o uno de los, si uno quisiera ser criptozoólogo, estas serpientes que poblaban los mapas antiguos y los mares, pues este es un candidato claro, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, estas ilustraciones medievales en los mapas, ¿no? De serpientes hundiendo barcos, pues este es el único animal que podría, digamos, encajar dentro de ese imaginario, ¿no? Claro, pues, y si hay uno de 6 metros, pues Imagínate encontrarte ese dragón ahí en la playa es un en dragón, en esos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, está fantástico. ¿Y qué? Y entonces estaban ahí y qué, y les hicieron alguna disección o algo, o nada más imagen. No, sí, la bióloga marina Fernanda Raigosa, con la que estaba, ella sí aprovechó para tomar cantidad de Claro. muestras, ¿no? Era imposible colectar esos animales porque pues, eran gigantes, no íbamos preparados, pero para nada. Y tú bajando así del acantilado con el viento y la lancha, me te imaginas. Sí, no, 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 no. No, imposible, eran súper pesados. Además, era muy extraño porque ya una vez que estaban muertos, eran como gelatinas. O sea, prácticamente los queríamos sacar de la playa para poderlos, o sea, de la rompiente del mar, porque ahí inmediatamente que ni siquiera estaban bien muertos, y ya estaban las morenas ahí queriéndolos devorar a pedazos. Sí, sí. Y no, las morenas estaban como locas. De hecho, se salían a la playa, o sea, donde estaba ya seco, se salían y se metían por la boca del perremo y se veía cómo se retorcían y le comían y se regresaban al mar. Hablando de imágenes míticas, ¿no? O sea, mitológicas. Oye, pero eso, y te muerde una morena, te arranca un dedo, ¿no? Sí, muerden espantoso, ¿no? De hecho, estábamos ahí, como hicimos un videíto del encuentro ahí pues para tener ese registro, Sí. porque realmente sí fue muy significativo para mí. Imagínate estas cosas que ni en sueños, ¿no? Jamás. Entonces dije, Sí. tengo que tener este video, ¿no? Entonces estábamos ahí en el agua con ellos ya muertos. Y las morenas ahí andaban así, andábamos espantándolas porque pues se equivoca la morena y te agarra el pie. Qué horror. Más para las pesadillas de un lugar inaccesible y además con... Oye, y el perro no, ahora me acuerdo porque yo lo caché ahí en algunos de los videos que tú compartías, que pues se dice que es el pez de los terremotos, ¿no? Que es el pez de los temblores. Sí, Y esto sucedió poquito antes del temblor de Kamchatka. sí, Entonces- sí, realmente a las horas, ¿no? A las horas hubo este temblor. Digo, obviamente uno tiene una visión de pues, tratar de ser lo más lógico posible, no siempre que haya una consecuencia de algo no quiere decir que haya una correlación de los Claro, eventos, ¿no? Sí, sí, causación y correlación. Ajá, pero pues en este caso sí fue una coincidencia interesante, ¿no? Que deja así como que... Para mí lo bonito de estos animales es que también se mantengan en su misticismo, ¿no? Totalmente. En su sí. magia. Y sí, y alertas de tsunami y todo, ¿no? Obviamente, a ver, yo subí este video se hizo viral, me escribieron de todo el mundo para reproducir este video, pero evidentemente lo distorsionaron mucho, o sea, me encontré grupos religiosos muy, muy fanáticos diciendo que eran el fin de los tiempos, que porque el perremo era una señal de que se iba a acabar todo, y dando día, fecha y hora de cuándo se iban a ver tsunamis, terremotos, en qué ciudades iban a ser arrasadas, de veras así, algo increíble cómo se distorsiona todo en internet, ¿no? De Claro. manera muy, muy rápida, pero sí, la verdad es que la gente a veces tiene que evaluar mejor lo que ven, porque igual, por ejemplo, yo en el video puse una escena diciendo de cómo lucían en vida, los colores y todo, puse una escena donde se veía pues, que todavía estaba vivo y con los colores, ¿no? Pero cuando yo estoy con ellos y ya están muertos, pues ya se ven todos apagados de los colores. Y la gente diciéndome que todavía seguían vivos. Le digo, no, es que existe algo que se llama edición. Claro. ¿No? Entonces uno pone una escena que seleccionaste antes. Sí, nosotros los vimos vivos, ¿no? Ahora, con esto de los temblores, o sea, siempre sucede estas cosas como, ¿cuántas veces habrá salido un pez remo y no hubo un temblor? Y esas pues nadie las platica. Y de pronto coincide una y entonces dices, es el pez del temblor, ¿no? O sea, siempre es como, es una especie de falacia de lo que se reporta versus las cantidades. Es como cuando hablas por teléfono, te habla alguien y dices, estaba pensando en esa persona.
¿no? Sí. Y nunca piensas todas las veces que no estás pensando, o sea, que estás pensando en la persona y no te marca, que es la mayoría. ¿No? Sí, sí, a veces se piensa, es una falacia, como bien dices, que algo que ocurrió, ya que ocurrió era muy obvio y uno dice, es que yo lo anticipé, ¿no? En realidad no lo sabías, hasta que pasó. Claro, era previsible, pero de ahí a que realmente lo pudieras anticipar, pues no. Oye, ¿y vendrá un documental tuyo de toda esta expedición, supongo? Sí. ¿Dónde lo podrán buscar y pueden ver otras cosas tuyas antes de que se nos vaya a ir el programa? Bueno, en YouTube están los documentales largos, en el canal de Historia Naturae, la U la cambian por V, como si fuera la versión latina clásica. TikTok o Instagram estoy como René Villanueva Naturalista, y así es como pueden ver, también los videos más cortos, verticales que subo, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Y cuál es la siguiente expedición? ¿Tienes ya algo en puerta? Pues tengo una al Pacífico, a la Sierra Madre Occidental y a la Sierra Madre del Sur, buscando unas cascabeles muy bonitas que se llaman cola larga. Entonces, bueno, eso es ahorita lo que tengo en puerta, y de ahí en fuera cosas cercanas por acá en la ciudad. Está muy bien. Ya nos vendrás a contar pues, si sobrevives, asumiendo que sobrevivas, ya nos visitarás, ¿no? Espero. Sí, ahí tocará irse a meter a otro tipo de problemas. A otros problemas de narcos y de cosas así, ¿no? Sí, está tremendo. Bueno, pues muchas gracias, René. Se nos está yendo el tiempo. Ustedes no dejen de buscar el trabajo de René. La verdad es que está fantástico. Tanto sus ilustraciones como sus documentales. Vale mucho la pena. Y si algún día tienen la oportunidad, pues vayan al campo con René para tener una prueba de resistencia física y psicológica. Y bueno, nos vemos aquí la próxima semana, que toca abrir nuevo tema. Entonces, misma hora, mismo canal. Gracias por sintonizar. Que pasen buena noche.